Buenas noches para todos nuevamente. A continuación, para dar inicio a la exposición, quiero presentarles a la docente que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Natalia Tapia, es profesora de educación diferencial, magíster en educación, mención en dificultades del aprendizaje de la Pontificia Universidad Católica. Tiene un máster en educación emocional en RIEP, España. Además, también tiene un postítulo en trastorno específico del lenguaje y del habla en el niño. Es certificada internacional en la disciplina positiva de la familia, en la Positive Discipline Association, además de tener un diplomado en neurociencias en el aula de la Universidad del Desarrollo. Vamos a darle paso a la profesora Natalia para que inicie con la presentación de hoy. Profe, todo suyo. Ok, gracias. Hola, hola, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas. Estaba leyendo el chat y qué alegría que haya gente de todo Chile, de lugares tan hermosos de nuestro sur y norte. Así que feliz, 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 maravilloso que estén hoy día acá. Em, Espérenme, déjenme ver una cosita. Estoy viendo los chats, revisando. Y bueno, yo infiero que la mayoría de la gente todos trabajan en educación o están asociados a educación, ¿cierto? De alguna forma u otra trabajamos ahí en ese contexto. Así que nada, agradecerles el tiempo que se dan de poder compartir este espacio en donde espero que la información que quiero también entregar y compartir con ustedes les sea útil. Como es un seminario, ustedes, algunos me imagino ya conocen un poco la dinámica quizás porque han estado a lo mejor anteriormente en algunos otros de ADIPA. Es un ratito en el que estamos juntos, ¿cierto? Después yo dejo unos minutos para preguntas que puedan surgir digamos, de la presentación, para que después pase a darse, digamos, objeto el sorteo. Así que la idea es poder también invitarles a participar del curso que viene ya la próxima semana, así que sigo leyendo y la mayoría, bueno, profesores y en general gente ligada a la educación. ¿Cuánto dura el seminario Solange? Dura hasta las 9, ¿sí? Aproximado, ya para que después tengamos unos 10 minutitos antes para preguntas, ¿ya? Así que nada, vamos a partir. Voy a proyectar la presentación. Quiero chequear si me escuchan bien, si se ve bien ahora la PPT también, a la Se ve gente que súper pueda bien. tener ahí. Ya, maravilloso. A las que puedan estar ahí con la cámara encendida se agradece. Yo siempre, siempre, siempre digo que les agradezco mucho. Gracias, Sandra, a los que puedan estar ahí conectados con cámara disponible, porque yo me siento también más conectada, ¿no? Siempre digo lo mismo, pero en general se humaniza mucho la presentación cuando puedo verles también a ustedes, ¿sí? Así que gracias a quienes puedan mantener. Los que no puedan, se entienden, no se preocupen, ¿sí? La PPT está disponible también, así que van a poder tener ahí acceso a ella para que, digamos, puedan también contar con la información, ¿sí? Bueno, primero vuelvo a repetir un poco el nombre del seminario de hoy día, ¿no? Tienen que ver con algunas estrategias de atención del trastorno del déficit atencional por hiperactividad y el diagnóstico de funcionamiento intelectual limítrofe, ¿sí? Focalizados en el aula, esto a diferencia de otros cursos que ustedes puedan mirar desde estas concepciones diagnósticas, no tiene un foco clínico, sino que tiene un foco educativo, ¿sí? Finalmente, desde ahí va a estar la mirada. Y lo primero que tenemos que mirar cuando nosotros queramos hacer una intervención efectiva, ¿ya? En estudiantes que tengan, ¿cierto?, estas condiciones diagnósticas, es centrarnos y volver a revisar el cambio del paradigma en el cual nosotros hoy día estamos situados, ¿sí? Todos sabemos, porque, insisto, estemos trabajando en educación o no, pero específicamente cuando estamos en el contexto educativo, sabemos que hoy día el paradigma de la educación ha cambiado, ¿sí? Entendemos la educación, nos situamos con unos lentes distintos hoy día, entendiendo que estamos transitando hacia una educación inclusiva, que es el objetivo finalmente al cual nosotros tenemos que llegar, ¿sí? Estamos transitando, porque todavía estamos en un periodo de transición, entre una mirada de una escuela más de tinte integrador,
hacia hoy día una escuela inclusiva. Hemos dado pasos gigantes, vamos avanzando, digo, como se dice, a paso firme, pero todavía no llegamos a desarrollar en su totalidad un plan, digamos, de atención curricular desde una mirada de una escuela inclusiva. Dicho eso, entonces es importante entender, ¿no?, cómo vamos a situarnos al momento de poder atender tanto las necesidades educativas especiales de nuestros estudiantes que presentan este y otras condiciones diagnósticas, pero también cómo dentro de este proceso entendemos la educación desde una perspectiva diversificada, ¿sí? Hoy día la inclusión establece la diversificación, eso como primer gran paso, ¿ya? Y el cambio de paradigma establece, ¿no?, y ponía el foco de análisis, que yo lo sitúo en esta pregunta como ¿dónde está el problema?, ¿no? Porque era la mirada básicamente un poco de la escuela, de la mirada de la educación, de cómo se entendía la educación antiguamente, ¿no? En un enfoque muy tradicional, ¿cierto? La dificultad estaba basada básicamente en la condición que el estudiante tuviera, ¿sí? Avanzamos en aquello, ¿no? Y entendíamos entonces que se asociaba directamente las dificultades para acceder al aprendizaje o para lograr un aprendizaje significativo en la condición personal del estudiante. Llámese una discapacidad, alguna dificultad específica, transitoria, ¿no? Este enfoque es donde establecía, ¿no?, que, por tanto, la dificultad estaba en el sujeto. El cambio dentro de muchos otros, pero principalmente está dado desde el paradigma inclusivo, en que hoy día entendemos que no existe un problema, sino que van a existir ciertas barreras, y se ancla el término barrera, ¿ya? Que anteriormente con mucha frecuencia se asociaba a la discapacidad o la dificultad del estudiante. Hoy día se entiende que el foco de análisis no está centrado en la persona, sino que las barreras se producirían al momento de que esta persona interactúa con el entorno. Es decir, al interactuar con un entorno que es un entorno lleno de obstáculos para el proceso de aprendizaje, se produciría la discapacidad. Es un cambio totalmente radical a la forma en que entendemos entonces, digamos, este proceso, ¿ya? Las barreras no están en los sujetos, no están en las personas, sino que es el contexto donde se desenvuelve esta persona el que genera la discapacidad. Desde esta perspectiva, entonces, nadie nacería con una barrera en sí misma, sino que ésta se produciría evidentemente al momento de interactuar con el entorno, ¿sí? Que van a llevar que existan ciertas limitaciones o características que puedan presentarse, más bien dicho, características distintivas en las personas que al interactuar con un contexto rígido, poco flexible, se van a generar entonces estas barreras, digamos, al momento específicamente de aprender. ¿Cuál es el foco entonces desde esta perspectiva? Es identificar las barreras que existen en el contexto. Básicamente la inclusión nos dice que hay que eliminarlas, pero si no podemos erradicarlas, la invitación está a que podamos minimizarla lo máximo posible, ¿sí? Y parto con este contexto porque es de donde nosotros tenemos que básicamente situarnos para poder realizar todas las acciones de atención que estén a nuestra mano, ¿sí? Entender entonces que las barreras para el aprendizaje y la participación son el nuevo concepto que trabaja la inclusión. Cuando nosotros hagamos planes de atención de estos estudiantes, vamos a entender entonces que lo primero tenemos que identificar van a ser los obstáculos que el propio contexto puede establecer y que por tanto puedan limitar el acceso tanto a la educación como a la participación plena de los estudiantes, ya sea estudiantes que presenten una condición de discapacidad o estudiantes que puedan en algún momento presentar alguna necesidad de apoyo extraordinario y alguna dificultad para ir accediendo de manera efectiva en su trayectoria escolar. Las deficiencias que se pueden dar o los obstáculos que se pueden generar en nuestro contexto dentro del sistema escolar pueden estar dados
en las gestiones educativas, bueno, pueden iniciar desde las políticas educativas, desde las gestiones curriculares, desde las gestiones de logística, mucho más centradas en el contexto en el cual trabajamos, es decir, la visión del proyecto educativo del establecimiento está orientada también a nuestras propias prácticas pedagógicas, y eso ustedes lo saben que la inclusión hizo un cambio radical en también invitarnos a mirar y a reflexionar sobre nuestras prácticas pedagógicas. Y me refiero a prácticas pedagógicas, no solo el quehacer que realiza el docente, sino de todos quienes formamos parte del proceso educativo, profesionales de apoyo, asistentes de aula, ¿cierto? Inspectores, todos podemos ser, contribuir a facilitar la inclusión, en este caso la atención y efectividad de las personas que presenten alguna dificultad de aprendizaje en algún momento, pero también podemos ser un obstáculo, ¿sí? Y otro elemento que puede ser una barrera para el aprendizaje y la participación tiene que ver con nuestras actitudes, con nuestras creencias, ¿cierto? Que es uno de los elementos que es más desafiante poder hacer el cambio, ¿sí? Las investigaciones frente a la temática han establecido que uno de los aspectos que cuesta más identificar van a ser aquellas barreras asociadas a nuestras propias creencias, ¿sí? No son tan visibles, ¿no? No son tan fácil de detectar, porque tienen que ver con un compromiso personal. Es decir, uno de los aspectos que tenemos que hacer primero es mirar, ¿no? Nuestras propias concepciones. ¿Qué entendemos por educación hoy día? ¿No? ¿Qué es para nosotros la inclusión? ¿A qué referimos con necesidades educativas especiales? Yo considero que mis propias prácticas pedagógicas pueden ser una barrera para aprender. Esas son las preguntas que digamos, esta perspectiva teórica nos invita a mirar. Les quiero compartir a ustedes también un resumen de las últimas investigaciones que ha hecho la Agencia de Calidad en el Mineduc sobre las barreras para la educación inclusiva en nuestro país, ¿ya? Y se han identificado elementos que me parecen relevantes que podrían servirnos como un punto de análisis comparativo frente a cómo estamos nosotros frente, digamos, a estas variables o perspectivas, ¿no? Dividen los resultados en procesos de enseñanza-aprendizaje, en convivencia y en producción de conocimiento, ¿no? Esas son las variables que básicamente en este sentido estamos nosotros, esta investigación quiere presentar, ¿ya? Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo primero que establece es que hoy día todavía estamos, y que uno de los elementos que más surge al momento de poder generar procesos inclusivos es que todavía estamos frente a prácticas pedagógicas muy estandarizadas, ¿ya? Y estas prácticas pedagógicas no están asociadas solo a la práctica que hacen los docentes o que hacemos los profesores, sino que nuestro sistema curricular, ¿no? La progresión curricular todavía está determinada a un estándar. Es más, terminamos evaluando, ¿cierto? El CIMSE, por ejemplo, o las pruebas para la admisión universitaria siguen siendo evaluaciones estandarizadas, ¿no? Entonces ahí se genera una cierta dicotomía entre esta individualización o diversificación de la enseñanza que nos está pidiendo la inclusión frente a lo que todavía tenemos muy estandarizado, ¿no? Y hay un choque finalmente de paradigmas en este proceso. Por eso que yo parto la presentación comentándoles que en este sentido estamos todavía en un proceso de transición, ¿sí? También algunos otros elementos que plantean es que, por ejemplo, hay profesores con ciertas debilidades en su proceso formativo inicial que no están muy asociadas a la inclusión. Es decir, hoy día, ya hace un par de años, por supuesto, que las universidades en las carreras de pregrado de pedagogía ya están incluyendo cursos de diversidad, de inclusión, ¿cierto? De diversificación, pero
esto no ocurría anteriormente. Entonces, hay también aquí un tema cultural de formación que ha tenido que generar en los profesores esta posibilidad de poder, ¿no? De tener que ir haciendo esta capacitación ya en nuestro desempeño profesional para poder en ese sentido actualizarnos, ¿no? Estas nuevas perspectivas educacionales, ¿sí? Entre otros elementos, ¿no? También están, por ejemplo, las instituciones educativas que no están pensadas para espacio para la diversidad. Otro elemento que es importante tiene que ver, por ejemplo, con la infraestructura de los colegios, con la cantidad de estudiantes por sala. Las salas no siempre están disponibles desde la infraestructura para poder trabajar, por ejemplo, con metodologías activas, como el trabajo grupo, en grupos pequeños, los aprendizajes basados en proyectos. En general, eso tienden a ser hoy día obstáculos para poder presentar básicamente la educación inclusiva en Chile, ¿no? Y entre muchos otros elementos, ¿no? La carencia de recursos, por ejemplo, también en relación a la producción de conocimiento, las investigaciones académicas tienen cierta dificultad en la aplicabilidad de ciertas investigaciones. A veces las investigaciones cuesta de obtener recursos para poder seguir investigando, de cómo hemos nosotros en Chile básicamente ido progresando en esta educación inclusiva. Entonces tenemos menos información de la que pudiésemos tener en relación a nuestro propio sistema educativo, ¿no? Comparativamente con otros países de Latinoamérica que a lo mejor en investigación han podido ir avanzando un poquito más en torno a la inclusión. En Chile hay investigaciones, se hace investigación, pero a veces o faltan recursos humanos, etcétera, que permitan poder hacer este monitoreo mucho más también exhaustivo frente a cómo hemos ido incorporando esta nueva perspectiva y paradigma educacional, ¿sí? Eso para introducir, ¿no? El por qué es importante entender entonces el tema de que hoy día cada estrategia que nosotros hagamos para trabajar, ya sea con alguna condición diagnóstica como las que estamos mirando hoy día, tenemos que partir por la identificación de las barreras, ¿sí? Y cuando hablamos de las barreras, de este término del VAP, de las barreras del aprendizaje y la participación, ¿y por qué participación? Porque la inclusión nos invita a que nosotros no solo debemos proveer de aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿sí? O sea, el foco no es solo que nuestros estudiantes aprendan, sino que el aprendizaje que tengan sea significativo y de calidad, pero que además participen en todos los espacios físicos, emocionales que se producen en la escuela, se producen en el ambiente escolar de la misma forma y de la misma manera que el resto de los estudiantes, ¿sí? Entonces, elementos que nosotros miramos que son importantes entender que hay cuatro tipos de barreras que tienen que ver con esta taxonomía, ¿no? De este concepto, que las primeras van a ser barreras estructurales o físicas. La infraestructura es accesible, permite trabajar de manera, digamos, como yo les comentaba, en grupo, permite el monitoreo, permite la diversificación o es inaccesible, ¿sí? Hay material tecnológico, las aulas están correctamente implementadas, es la primera barrera más visible que tiene que ver con los elementos estructurales o físicos, ¿no? El colegio, el establecimiento, la entidad educativa permite, por ejemplo, el acceso a todos los estudiantes, estudiantes que presenten en algún momento una movilidad reducida, estudiantes que tengan que estar, que se trasladan en sillas de ruedas, ¿no? ¿Permite el acceso a todos? Esa es la primera pregunta, ¿sí? La segunda barrera que tiene que ver con las normativas o políticas nos ayuda a mirar, ¿no? Si nuestras políticas están actualizadas, si van a la mano de los cambios en el proceso educativo, si estamos frente a normas rígidas, a falta de normativas inclusivas, a exceso de burocracia o no, si esto está obstaculizando la inclusión o todas las normativas y las gestiones a nivel de política son facilitadores del proceso educativo, ¿sí? Son preguntas entonces que tenemos que ir haciéndonos frente primero al contexto más específico, más general, antes de llegar a este contexto más específico que tiene que ver con nuestra acción directa, ¿sí?
Y yo sé que ustedes van a pensar y van a decir, Natalia, sí, pero ¿qué hago yo a nivel de normativas y política? Claro, directamente probablemente no podemos influenciar, ¿no? O hacer un cambio más rápido en torno a las políticas. Y en cuanto a las barreras estructurales o físicas, lo que nosotros podemos hacer en nuestro establecimiento es levantar esta información, ¿sí? O sea, expresarle a los equipos directivos los obstáculos que sean en ese ámbito y por supuesto que no va a depender de nosotros, los docentes, si eso se pone en marcha o no y si se hace con la rapidez que requiere, ¿no? Ambos elementos, los que comienzan esta taxonomía, son aspectos que, claro, que salen bastante de nuestras posibilidades de aplicación, ¿sí? Pero lo que nos dice la inclusión y lo que nos dice mucho las mediciones de inclusión es que los docentes somos quienes podemos levantar esta información, visibilizar aquellos elementos que se están transformando en un obstáculo para el proceso, digamos, inclusivo, ¿sí? Y donde nosotros entramos, ya donde tenemos toda la posibilidad de hacer cambio y donde nosotros somos los actores principales, es aquello que tiene que ver con nuestras prácticas pedagógicas, ¿sí? Nuestro uso del, digamos, de los elementos didácticos, la metodología. Hoy día sabemos que una de las primeras estrategias para atender la diversidad tiene que ver con la diversificación. El decreto 83, lo que establece como eje articulador tiene que ver con que dentro de nuestro proceso pedagógico nuestras prácticas sean diversificadas. Y cuando diversificamos, podemos aplicar ajustes razonables para que todos nuestros estudiantes puedan aprender de manera, digamos, facilitadora. Y en este caso no nos centramos solo en aquellos estudiantes que tengan alguna condición de discapacidad, sino que estamos pensando en el grupo curso general. Cuando aplicamos ajustes razonables, estamos sin duda ayudando a que también nuestros estudiantes que tienen una condición de discapacidad puedan ir avanzando de manera efectiva, ¿sí? Nuestras prácticas docentes son homogeneizadoras o son diversificadas, ¿sí? Abordan y atienden la diversidad, se aplican las adecuaciones pertinentes o estamos todavía el déficit en estos elementos, ¿sí? Y en este aspecto donde nosotros sí tenemos toda la posibilidad de acción, ¿sí? Cuando hablamos de didáctica y metodología, hablamos entonces de diversificación, que sería como este paraguas macro, ¿sí? Entendiendo de una figura un poco más gráfica. Y de este paraguas van a surgir entonces la diversificación, que no es otra cosa que disponer de la mayor variabilidad posible de estrategias al momento de entregar la información, es decir, que el estudiante la reciba en distintos medios y en distintos formatos. También diversificación para que el estudiante pueda generar una respuesta de ese aprendizaje que está obteniendo. Y por último, diversificación al momento de evaluar. La evaluación tiene que ser diversificada. No podemos diversificar los elementos, digamos, más metodológicos si después estamos teniendo una evaluación estandarizada, ¿sí? Y por último, las barreras que se presentan son estas barreras actitudinales o sociales que tienen que ver con todos aquellos que formamos parte de la educación, en especial los docentes que tienen relación con aquellos que yo les comenté hace un ratito, ¿no? ¿Qué creo de educación? ¿Qué entiendo? Entiendo que todos mis estudiantes pueden aprender. ¿Cuáles son mis expectativas frente al aprendizaje? ¿Comprendo que los estudiantes que presentan alguna discapacidad también pueden aprender? ¿O por el contrario, creo que por su discapacidad van a tener una dificultad, ¿cierto? Van a requerir de mayor soporte. ¿Cómo miro yo la inclusión? ¿A quién dejo a cargo de la inclusión como docente? ¿Siento que la inclusión lo atienden las educadoras diferenciales y los equipos de apoyo? ¿O la inclusión soy yo el actor principal? ¿Sí? A eso refiere, ¿no? Y esta es la invitación que hace el proceso, digamos, inclusivo de cómo tenemos que ir mirando estos elementos, ¿sí? Y aquí yo les muestro un pequeño ejercicio en donde la pregunta es, ¿dónde ves la barrera? ¿Sí? Y como ustedes están observando, ahí hay una joven, ¿cierto? Que está pilando, ¿cierto? Apilando unos legos, ¿cierto? ¿Dónde está la barrera? ¿Dónde se ve la barrera en esta imagen?
¿sí? Si nosotros nos vamos a la escuela tradicional, que estaba puesta el foco en el déficit, vamos a entender entonces que la barrera que se aprecia es que esta estudiante que tiene una condición de síndrome de Down va a tener dificultades cognitivas y psicomotoras, entonces la dificultad está en el déficit de la estudiante, ¿sí? Pero hoy día, en esta nueva mirada de cómo entendemos las barreras, nosotros vemos primero una persona que está haciendo una labor y nos damos cuenta que esa persona que tiene características personales distintivas, porque la acompaña un síndrome de Down, ¿ya? La barrera no está en sí misma en la persona, sino que los métodos de enseñanza en el entorno poco flexible que no se adapta básicamente a la persona que tiene, en este caso, una característica especial como es el síndrome de Down, ¿sí? El foco inclusivo entonces sale de la mirada del sujeto y se centra en el contexto. Para derribar las barreras entonces siempre nuestra mirada tiene que ser, ¿cierto? La B, ¿no? El foco inclusivo, ¿ya? Y desde ahí eso va a determinar cuáles van a ser las líneas de acción que nosotros vamos a ir realizando para la atención de las necesidades educativas especiales que puedan presentar nuestros estudiantes. Una vez que yo elimino las barreras, las identifico y las elimino a través de la diversificación y de los ajustes razonables, yo voy a hacer que mis estudiantes básicamente puedan acceder. Pero, y aquí ya voy de plano a las condiciones diagnósticas que le presenté, pero no obstante, van a ver de igual manera ciertos estudiantes que van a presentar o que van a requerir de un apoyo extraordinario, que a pesar de los ajustes razonables y de la diversificación, van a necesitar de otras medidas para poder asegurarnos que su progresión en su trayectoria escolar sea efectiva, ¿sí? Y aquí es donde entramos entonces a aplicar las adecuaciones curriculares, ya sean de acceso o las adecuaciones curriculares hacia los objetivos o contenidos del currículo, ¿sí? Cuando miramos el perfil de los estudiantes que presentan un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, nos vamos a dar cuenta que básicamente las barreras o los obstáculos que estos estudiantes con los cuales se encuentran básicamente van a estar únicamente, digamos, no están centrados únicamente en el perfil cognitivo del estudiante en sí, sino que en la interacción de este estudiante con este perfil cognitivo específico frente entonces a su interacción con el contexto o entorno escolar, ¿sí? A menudo este contexto escolar no está diseñado ni adaptado para el estilo de procesamiento de la información o el estilo cognitivo que presentan las personas con trastorno por déficit atencional e hiperactividad, ¿sí? Sabemos que ellos tienen un perfil cognitivo diferente y la información la perciben y la procesan de una manera, digamos, distinta a la que nosotros estamos habituados, ¿no? O distinta a los neurotípicos que son, digamos, personas que no tienen esta condición y que ya tenemos un modelo bastante parecido en cuanto a enfrentarnos al proceso de aprender, ¿sí? Cuando esta persona convive entonces con un contexto que está muy rígido y que no está adaptado a su propio modelo cognitivo, es donde surgen entonces, digamos, las barreras y en donde se surgiría el concepto de esta persona como una discapacidad ya que le impide en ese preciso momento aprender. No está dada en el sujeto, está dada en el contexto, ¿sí? Desde un marco neuropsicológico, el trastorno por déficit atencional e hiperactividad se entiende como una eh, función distinta a, digamos, en su perfil cognitivo en cuanto a sus funciones ejecutivas, ¿sí? Estas se van, digamos, desarrollando y se van expresando de manera distinta, ¿sí? A lo que habitualmente estábamos acostumbrados. Eh, Sabemos que las funciones ejecutivas son elementos centrales para el aprendizaje, ¿sí? Y estas funciones ejecutivas tienen un alto impacto también a nivel del comportamiento, ¿sí? De la conducta y de las emociones. Desde ahí entonces es que nosotros tenemos que entender
que estas personas van a presentar, ¿cierto?, un estilo diferente y por tanto el contexto se tiene que adaptar a ese nuevo estilo, ¿sí? ¿Cómo se da esto relativamente en el impacto que se produce al momento de aprender? Desde la perspectiva hoy día de la inclusión y de la neurodiversidad, se entiende que si bien todos tenemos un cerebro anatómicamente igual, ¿cierto? Entendemos que al momento de aprender, no todos aprendemos, no todos desplegamos ni utilizamos de la misma manera nuestras funciones cognitivas y ejecutivas, ¿no? Al momento de aprender hay distinción. Todos tenemos huellas digitales, ¿sí? Que si las miramos e incluso si tuviéramos que ponernos aquí una tinta, son a la vista del humano básicamente idénticas, ¿sí? Pero mis huellas digitales con las huellas digitales de la Sandra son distintas. ¿Por qué? Porque estas huellas son mi identidad, mi perfil, y las de Sandra tienen su propia identidad. Van a haber distinciones mínimas que son tan relevantes que no van a hacer poder distinguir quién es quién, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, así al momento de aprender, ¿no? Si bien hay una similitud cognitiva, es decir, desplegamos las mismas competencias y las mismas capacidades para aprender, el cómo las utilizamos tiene que ver con la diferencia, ¿sí? Y eso es el concepto de neurodiversidad. Todos al momento de aprender, ningún cerebro aprende de la misma forma que el otro, ¿no? Dicho en palabras más simples, ¿ya? Y eso tiene un impacto en, digamos, el momento de cómo yo tengo que enseñar. Tengo que entender este elemento, ¿sí? Entonces, los estudiantes que tienen ciertas distinciones para poder planificar tareas largas, gestionar el tiempo, ¿cierto? Mantener organizada, por ejemplo, sus materiales al momento de ejecutar, que es parte del perfil cognitivo de los estudiantes con TDAH, eh, probablemente, ¿cierto? Si yo no flexibilizo y si no adapto mis elementos metodológicos, va a haber un choque y va a haber una barrera, ¿sí? Y el estudiante entonces van a tener dificultades para seguir, por ejemplo, el ritmo de la clase. ¿Qué consecuencia académica tiene esto? Esto se traduce muy frecuentemente en tareas incompletas, en pérdida de materiales, en pérdida de libros, y eso genera entonces desfases de aprendizaje, ¿cierto? Que van profundizándose a la medida que va corriendo la trayectoria escolar, que pueden impactar incluso en un rendimiento inconsistente, ¿ya? Y por tanto en bajas calificaciones que no reflejarían la capacidad real de aprendizaje de los estudiantes, sino que estos elementos serían producto de el choque con las barreras que el contexto entrega frente a las características individuales y personales de las estudiantes que presentan TDAH, ¿sí? Cuando el aula se vuelve rígida, es decir, cuando hay sobrecarga de estímulos, cuando el entorno tiene poca flexibilidad, es decir, cuando hay barreras didácticas, se producen de manera consistente, digamos, problemas para acceder al aprendizaje por parte de estos estudiantes, ¿sí? Una de las barreras didácticas que entendemos sería esta sobrecarga de estímulos para ellos. ¿Por qué? Porque tienen dificultad para poder filtrar los estímulos que son irrelevantes, como por ejemplo el ruido del lápiz de un compañero, que alguien pasó conversando por fuera de la sala, el movimiento de un compañero que se para ir al baño, etcétera, que son estímulos irrelevantes a lo que básicamente la profesora está enseñando, que a mí me cuesta mucho abstraerme, por tanto me impiden construir, ¿cierto?, un proceso hilado del conocimiento y me complejiza la posibilidad de sostener mi atención en la instrucción principal, que es aquello que la docente está entregando, ¿sí? Otro elemento importante, y aquí hay una barrera, que es una barrera básicamente que trabajamos todos los días que nos trabajamos en educación, que tiene que ver con las instrucciones, y me estoy yendo a estrategias súper prácticas y que cotidianas del quehacer educativo que tienen que ver con la entrega de instrucciones, ¿sí? Cuando yo trabajo una entrega de instrucciones que es una entrega que no está, digamos, diversificada, ¿sí? Que no tiene un ajuste razonable, va a ser una barrera para que estos estudiantes puedan aprender, ¿sí? ¿Por qué? Porque
finalmente los procesos de aprendizaje, las lecciones, por ejemplo, los contenidos que dependen exclusivamente de explicaciones orales largas, sin apoyos visuales, ¿cierto? Que generan una sobrecarga cognitiva en nuestros estudiantes y que les va a hacer entonces requerir de un mayor uso de su memoria de trabajo, va a provocar en estos estudiantes perder el hilo conductor, perder información de calidad, por tanto, la información que finalmente ellos van a lograr interiorizar y procesar va a ser de baja calidad, ¿sí? Las instrucciones deben ser secuenciadas, ¿ya? ¿Para qué? Para que todos mis estudiantes puedan aprender, pero en especial beneficio a los estudiantes con TDAH, porque voy a hacer que el cómo ellos puedan recuperar la información, sostenerla y evocarla sea más efectiva, ¿sí? Y hay distintas estrategias para trabajar aquello, que la instrucción, por ejemplo, venga dada en distintos espacios, que se determinen por etapas, que ustedes, además de decirlas de forma verbal, las pongan, las escriban de manera visual, que ojalá estén acompañadas también de un apoyo visual, ¿sí? Que los estudiantes puedan a ustedes decirle qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que ellos comprendieron de la instrucción, y así evitamos la sobrecarga cognitiva, porque a la medida que entra mucha información, se nos genera un embudo y se atasca la información, eso es sobrecarga cognitiva, ¿no? Que a todos nos pasa, que en especial le afecta a los estudiantes que tienen esta condición diagnóstica, ¿sí? Otras de las barreras que nosotros vemos constantemente en el aula asociadas a esta condición diagnóstica tiene que ver con las actitudinales, ¿no? Que están asociadas mucho a la conducta o el comportamiento que los estudiantes con esta condición diagnóstica presentan. Tienden a ser impulsivos porque tienen dificultad en el control de impulso, ¿sí? Y eso a veces el profesor lo puede leer o interpretar como un desafío a la autoridad, como una conducta disruptiva, y solo es una expresión de la dificultad en el control de impulso que tienen los estudiantes, ¿sí? Que es parte de la afectación de esa función ejecutiva. ¿Ya? También ciertas estigmatizaciones como el refuerzo negativo constante, siéntate, pon atención, guarda tus cosas, ordena tu escritorio, ¿sí? Eso generan barreras, generan ansiedad, generan frustración y tienden a generar una identificación solo con elementos negativos de ese estudiante cuando eso es parte de la expresión de su identidad, digamos, frente a la individualidad de ese trastorno de déficit atencional en su proceso, digamos, de aprendizaje, ¿sí? Entonces, de ahí hay elementos que tenemos que ir mirando con mucho cuidado. Cuando nosotros nos vamos ahora de hacer un comparativo con las personas que tienen una condición diagnóstica de funcionamiento intelectual limítrofe, que se va a definir técnicamente con personas que presentan un coeficiente intelectual situado, ¿cierto?, dentro de estos límites, ¿no? Que estamos justo ahí en la barrera, en donde si pasamos por debajo de aquello ya estamos frente a una discapacidad intelectual, si estamos en el límite, entonces estamos frente a un funcionamiento intelectual, digamos, que tiene ciertas afectaciones en lo cognitivo, eh, vamos a estar justo, como dice ahí, en esa frontera técnica, ¿sí? Eh, desde esta perspectiva, entonces, la idea es que estos obstáculos que los estudiantes puedan tener, presentar, no hay que observarlos como un defecto que presenta el estudiante por su condición, sino que como una falta de adaptación del contexto a esta identidad, ¿no? A esto distinto, a esto diverso que presenta el estudiante al momento de aprender. ¿Cuáles serían las barreras en el funcionamiento intelectual limítrofe a nivel de didácticas y a nivel de estructura que ocurre mucho, ¿no?, en nuestro quehacer, digamos, pedagógico? Lo primero tiene que ver también con la instrucción, ¿sí? Y esto es muy similar. ¿Por qué? Porque al presentar esta condición diagnóstica dentro de su perfil cognitivo, vamos a encontrar que la velocidad de procesamiento de los estudiantes con esta condición diagnóstica es un poco más lenta de aquellos estudiantes que no tienen esta condición, ¿sí?
Y algo que es importante entender, una de las barreras a nivel, digamos, de creencia es que nosotros pensamos que los estudiantes que tienen esta condición, FIL, son estudiantes que les va a costar muchísimo aprender y no es así. ¿Sí? Si nosotros los situamos a que aprendan al mismo ritmo, ¿cierto? Que todos los estudiantes que no presentan esta condición, claro, ahí se ocurre la barrera, ¿sí? Ahí ocurre la discapacidad, ahí sí los estudiantes van a tener dificultad. Si nosotros sabemos, ¿no? Que tenemos que entonces nosotros adaptar nuestras metodologías, nuestra entrega de la instrucción, ¿cierto? A que los estudiantes van a lograr procesar, van a lograr aprendizaje, pero a un ritmo distinto. ¿Sí? Es decir, son aprendices que tienen un procesamiento de la información que va a requerir más tiempo que en aquellos estudiantes neurotípicos que no tienen, por supuesto, esta condición de, digamos, diagnóstica, ¿sí? En las clases tradicionales, por ejemplo, la rapidez con la que yo hablo, ¿no? La cantidad de información que entrego, el cómo entrego las instrucciones van a ser sin duda una barrera. Si entrego instrucciones largas, no secuenciadas, sin apoyo visual, sin una seguridad de la comprensión de lo que tienen que hacer, si dentro de una clase trabajo 3 o 4 objetivos distintos, englosados en distintas tareas, por supuesto que frente a esa demanda el estudiante va a tener una gran dificultad, ¿no? Desde esa perspectiva, entonces, elementos que tenemos que hacer es poder trabajar en la flexibilidad de los ritmos de la clase, ¿ya? Clases que, por ejemplo, presenten oportunidad de volver atrás, de hacer metacognición, en donde se vayan constantemente evocando los elementos principales de los contenidos que los estudiantes, ustedes quieren que aprendan, en donde hay una mediación directa con este estudiante que pueda tener esta condición diagnóstica, etcétera, ¿sí? También ciertos elementos de mayor abstracción, ¿no? Como por ejemplo trabajar metáfora, ¿no? Inferencias de alta complejidad, si nosotros la trabajamos de igual manera que el resto de los estudiantes y no diversificamos, eso se va a volver una barrera y ahí va a surgir la discapacidad en el estudiante, ¿sí? Entender que además otra característica que tienen las personas con funcionamiento intelectual limítrofe es que tienen una memoria de trabajo también limitada. Nuestra memoria de trabajo, de quienes no tenemos esta condición diagnóstica, también es limitada, ¿sí? La memoria de trabajo no es infinita, también tiene un tope de atasco en algún momento si hay una sobrecarga cognitiva. En ellos se presenta aún un poquito más limitada, ¿sí? Entonces tenemos que tener en consideración aquello. Las instrucciones multifase, dar las instrucciones seguidas, abran el libro, lean, subrayen y respondan de la 1 a la 10. Esa es una instrucción que constantemente damos en la sala de clase, pero que es una sobrecarga de información, ¿sí? Que podemos solo con ciertas adaptaciones o ajustes razonables, perdón, como la secuenciación, ya ayudamos a que el estudiante pueda saber precisamente lo que tiene que hacer y eso colabora con que comprenda y con que pueda desarrollar la tarea de manera efectiva y autónoma. También en el caso del funcionamiento intelectual limítrofe, hay barreras actitudinales que tienen que ver con este efecto como un poco de invisibilidad, ¿no? Que tiene que ver con, a diferencia de otras discapacidades que puedan ser más evidentes, quienes tienen un funcionamiento intelectual limítrofe a menudo parecen, entre comillas, no tener nada, ¿sí? Y eso genera que las expectativas del docente sean bastante irreales al desempeño que el estudiante pueda presentar y que se genere entonces una estigmatización frente, por ejemplo, al desempeño tanto académico como de comportamiento del estudiante, ¿no? Y se genera entonces una falsa atribución. Esto quiere decir que los docentes e incluso padres o apoderados puedan interpretar este bajo rendimiento del estudiante como falta de interés, como flojera, como desmotivación. Y esta percepción errónea que nosotros podemos generar se va a traducir en menos apoyos pedagógicos, en más conductas represivas, digamos, riesgo de exclusión social súper fuerte y básicamente que nosotros agudicemos las dificultades que nuestros estudiantes van a tener para aprender y para participar dentro del contexto educativo, ¿sí?
Desde esa perspectiva, entonces, es súper relevante poder entender que cuando estamos frente a un funcionamiento intelectual limítrofe, su perfil cognitivo va a ser un procesamiento más lento, funciones ejecutivas también que van a estar, que se van a desarrollar y se van a desglosar y expresar en un ritmo diferente, ¿ya? Y que básicamente sus dificultades van a estar dadas en las funciones de la memoria de trabajo, ¿cierto? La memoria, digamos, a nivel de procesamiento de la información, etcétera, ¿sí? Entender que el ritmo de los estudiantes va a ser distinto nos va a permitir entonces a nosotros poder, desde esa perspectiva, estar mucho más conscientes de los ajustes razonables que tenemos que aplicar, ¿sí? Si nosotros hacemos un cruce entonces de las barreras del aprendizaje y la participación de los estudiantes con condición de TDAH o FIL, vamos a encontrar en una primera instancia una barrera didáctica que tiene que ver en una primera instancia con una distracción que va a estar dada por la sobrecarga de estímulos irrelevantes y por la sobrecarga de información, ¿sí? Y en el caso de los estudiantes con FIL, en una frustración constante frente a la velocidad de enseñanza de los conceptos, de los contenidos y también de integrar demasiados conceptos abstractos o de mayor dificultad, digamos, a nivel, digamos, cognitiva, sin el ajuste razonable pertinente. Eso va a generar entonces un conflicto y una barrera frente a los estudiantes con funcionamiento intelectual limítrofe. En lo estructural, el TDAH finalmente produce que las funciones ejecutivas hagan lo suyo al momento de, digamos, del estudiante enfrentarse al aprendizaje. Haya mayor desorganización, haya un uso de los materiales desestructurados. Desde ahí, entonces, una de las estrategias es que cuando ustedes planifiquen la clase, consideren aquello, ¿sí? Es decir, consideren una pauta rítmica que le permita al estudiante, y esto siempre, por supuesto, que he trabajado junto con la familia, porque nada es 100% efectivo si se trabaja solo en el sistema, digamos, de la sala de clase. Tiene que también traspasar, digamos, la casa, el quehacer diario del estudiante, trabajar estructuras que le permitan ordenar, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Cómo tiene que estar mi escritorio, disponible para el aprendizaje, etcétera. Ustedes tienen que considerar aquello, ¿ya? Y no dar por sentado que el estudiante lo va a hacer, porque esa es una de sus dificultades y distinciones frente a su perfil cognitivo, ¿sí? ¿Qué le pasa al estudiante con FIL en cuanto a la barrera estructural? Es que cuando hay una estructura muy rígida, pierden información importante. Cuando hay estas instrucciones multifase, continuas, largas y no ajustadas, el ingreso a la información es menor y ellos van generando entonces una desconexión con el ritmo de la clase. Y en lo actitudinal, entonces, en el TDAH hay una estigma por la indisciplina, ¿no? Este niño nunca hace lo que yo le pido, siempre hace lo contrario, tiene temas con la autoridad, es un niño desobediente, y en los estudiantes con FIL pasa ese efecto de la invisibilidad, que es como que en realidad no es tan visible su discapacidad o su dificultad, entonces son flojos, no quieren aprender, están desmotivados, etcétera, ¿sí? Entonces, uno de los aspectos importantes para poder atender aquellos desafíos que surgen en la distinción cognitiva de estos estudiantes en ambas condiciones diagnósticas es que nosotros apliquemos entonces un diseño de ajustes razonable, ¿ya? Para abordar estas barreras de ambos perfiles, la educación inclusiva determina la aplicación de estos ajustes razonables, que son medidas, ¿cierto?, específicas que no modifican el currículum de base para todos, ¿sí? Sino que lo que hacen es nivelar básicamente el piso para que quienes lo necesitan puedan entonces realizar estos ajustes para que puedan los estudiantes aprender de igual manera, ¿ya? Eh, Aquí yo les puse como este concepto más coloquial que es como nivelar la cancha sin cambiar el juego. Ya vamos a jugar un partido de fútbol, pero nivelamos la cancha para que todos podamos acceder a ese partido en igualdad de condiciones, pero también de manera equitativa, ¿ya? Eso, cuando hablamos entonces de diseño de ajuste razonable, nos referimos a aquello, ¿ya? Y lo primero tiene que ver para las herramientas que asocian la optimización de las funciones ejecutivas
y memoria específicamente, está la técnica del andamiaje que tiene que ver con la segmentación de tareas, ¿ya? Esta es una estrategia que va a ayudar en específico a todos mis estudiantes, pero específicamente a los estudiantes con perfil cognitivo asociados al TDAH y al FIL, ¿sí? Divido una instrucción compleja, ¿ya? En pasos individuales. Por ejemplo, en lugar de pedir un ensayo final, yo voy pidiendo entregas parciales, ¿cierto? En la primera entrega puedo pedir la idea principal del ensayo, en la segunda entrega un esquema del mismo, en la tercera va a ser un borrador que yo le voy a asignar una evaluación formativa y también de calificación, en donde voy a hacer los ajustes necesarios y los andamiajes necesarios para que los estudiantes puedan entregar entonces un producto final lo más, digamos, efectivo posible. ¿Ya? La segunda estrategia de estos ajustes razonables tiene que ver con la entrega de apoyos visuales permanentes. Y eso ustedes lo conocen mucho porque son estas medidas de acceso a la información que se trabajan mucho en educación, pero que es importante siempre remirar, ¿no? Que estos apoyos visuales sean funcionales. La sala se decora en función del aprendizaje que quiero que se logre, ¿sí? No vale o no tiene el mismo impacto que yo aplique cierto pictograma, esquema y todo lo tenga básicamente asociado a esquemas visuales si yo no los enseño a utilizar, si no les doy funcionalidad y si esto no me sirven para el objetivo que yo quiero trabajar, ¿sí? Entonces no tengo que poner información per se que me va a durar todo el año, la información tiene que variar según la funcionalidad, insisto, de aquello que yo quiero ir trabajando, ¿ya? Entonces, estos apoyos visuales que van a ser permanentes solo van a ser una ayuda a los ritmos de clase, por ejemplo, a los horarios, a la entrega de información, pero todo aquello que tenga que ver con estrategias más didácticas tienen que modificarse según, insisto, el contenido y el objetivo que yo quiero lograr en mi estudiante, ¿ya? El uso de temporizadores sabemos porque en el caso de los estudiantes con TDAH la noción del tiempo es súper abstracta, les cuesta mucho manejar el tiempo. Para ellos 5 minutos, 20 minutos saben igual, se sienten igual. Es importante usar estos temporizadores visuales en caso de que el tiempo es importante, por ejemplo, cuando están haciendo una evaluación o cuando están ejecutando una actividad, disponer cuánto es el tiempo que se va a utilizar para aquello, ojalá poner un reloj, digamos, visual, ir dando avisos de cuánto tiempo va faltando. Eso ayuda a que tanto los estudiantes con TDAH como con FIL puedan entonces seguir el ritmo de la actividad, focalizar bien su nivel de ejecución y poder también finalizar al mismo ritmo que finalizan el resto de sus compañeros y compañeras. ¿Sí? Herramientas de metodología y evaluación, porque siempre es importante que cada ajuste razonable que yo aplico, tanto en la entrega del contenido, también se aplique y está alineada al proceso, digamos, evaluativo, ¿ya? Algunos ajustes en estos procesos que estarían asociados con estas barreras didácticas se enfocan primero todo lo metodológico en cómo enseño, pero también en cómo el estudiante demuestra lo que sabe, ¿sí? Es decir, da prioridad, por ejemplo, priorización de contenidos para los estudiantes con funcionamiento intelectual limítrofe es súper vital porque los ayuda a enfocarse en aprendizajes funcionales y esenciales, ¿ya? Y ahí yo les pongo un pequeño ejemplo, ¿no? Si un grupo curso va a haber 5 conceptos, el estudiante con FIL u otros estudiantes que puedan requerirlo van a profundizar solo en 3 contenidos prácticos, ¿ya? La multimodalidad, que eso tiene que ver, que ustedes ya sé que lo ubican mucho porque está asociado, por ejemplo, con el diseño universal para el aprendizaje, es que ustedes, como ajuste razonable, presenten y asociándolo a la diversificación, puedan presentar la información en múltiples formatos, ¿ya? Si van a explicar un concepto que es histórico, utilizar un video, un mapa conceptual, una lectura breve, una guía de trabajo personalizado, ¿ya? Esto va a ayudar sin duda a que puedan mantener el foco y a mejorar el procesamiento de la información. Y la flexibilidad de la evaluación siempre es súper relevante, permitir obviamente cómo
la expresión de lo que saben a través de presentaciones, de guías, de trabajos, digamos, de proceso, a través de video, a través de una interrogación oral, etcétera. ¿Sí? Es decir, también dar una entrega de variabilidad al momento de ir evaluando todos estos aspectos, digamos, más conceptuales. Y por último, ya para ir cerrando, los ajustes en el entorno y el clima de aula que también son súper importantes, que tienen que ver con las barreras actitudinales, ¿no? Lo que aquí nosotros buscamos básicamente es reducir la distracción y mejorar el sentido de pertenencia del estudiante a su grupo curso. El sentido de pertenencia fomenta la vinculación, me hace sentir visto y parte, digamos, del contexto educativo, ayuda muchísimo a desarrollar una mejor autoestima, a desarrollar el mejor autoconcepto académico, me permite, ¿cierto?, generar una conexión profunda con mi proceso de aprendizaje, porque no soy un alumno más dentro del colegio, sino que soy un alumno visto, y esto es para todos mis estudiantes, ¿no? Yo debiese trabajar el sentido de pertenencia con todos los estudiantes que yo tengo en clases, pero en especial ayuda a aquellos estudiantes que tienen este perfil cognitivo diferente para que el impacto del choque con las barreras que puedan presentarse no sea tan, digamos, significativo a nivel emocional, ¿ya? Y lo que siempre se pide trabajar, ¿no? Y aquí un poco establecer es ajustar el ajustar el entorno físico, pero también el entorno emocional, porque el proceso de enseñar y de aprender no se da solo en un ambiente físico estructural, se da también en un ambiente afectivo, ¿sí? Desde ahí entonces la ubicación, la estructura, trabajar, por ejemplo, con dinámicas de organización grupal, que hay muchas, la gamificación ayuda mucho a trabajar este sentido de poder hacer un monitoreo más específico en grupos pequeños, por ejemplo, etcétera, que a mí me permitan como docente tener un monitoreo de todo el grupo clase, pero en especial un acceso directo a aquellos grupos de estudiantes que pueden requerir de una mediación más directa y más sostenida, ¿ya? Etcétera, que les permita a los estudiantes también desplazarse de manera más autónoma, poder ellos acceder, por ejemplo, a los materiales, a los libros, etcétera, ¿no? También eso contribuye muchísimo a trabajar la autonomía y a mejorar también estos procesos, digamos, de aprendizaje, ¿sí? Y por último, dentro de estos elementos está siempre el refuerzo positivo o la tutoría entre pares, que son otras estrategias también. Siempre tener un feedback frente a lo que se está haciendo, ¿no? Y aquí entra el proceso de la evaluación formativa. ¿Cuál es uno de los beneficios importantes de aplicar la evaluación formativa? Es que al profesor le da una cantidad de evidencias consistentes de cómo está el proceso del estudiante, por ende me permite a mí poder guiar, intervenir, ayudar, mediar en el quehacer que me va a permitir entonces que el resultado sea efectivo. Si yo no veo el proceso, no puedo incidir, digamos, en él y propiciar la mejora, es decir, el resultado, no, ya una vez teniendo el resultado, no hay mucho más que modificar, ¿sí? Y además, eso al estudiante le permite también tener evidencia de su propio avance y eso refuerza su sistema y su sentido de compromiso y de motivación frente a su propio proceso, digamos, escolar, ¿sí? En la medida que yo voy sintiendo el logro, me voy a la casa sintiendo que hoy día terminé la tarea, hice la actividad, aprendí, soy consciente de lo que aprendí. Esa sensación de logro es vital, ¿cierto? Para todos nuestros estudiantes, pero en especial para estudiantes que están constantemente conversando e interactuando con la frustración, ¿sí? Con tareas que son complejas, con labores que lo vemos como un iceberg, ¿no? Como una montaña imposible de escalar. La sensación de logro permite entonces mejorar nuestra percepción, digamos, de nuestro dominio escolar, mejorar nuestra autoestima y fomentar la motivación, que a su vez propicia el compromiso frente al aprendizaje, ¿sí?
Desde esta perspectiva, entonces, para hacer un cierre, lo que queremos en este pequeño seminario, y que por supuesto que se va a profundizar en el curso, es primero entender que hoy día todo lo que hacemos en educación, desde la diversificación y los ajustes, está pensado para todos y cada uno de mis estudiantes, ¿sí? Y esa tiene que ser la primera puerta de entrada a la atención a la diversidad derivada de ciertas condiciones diagnósticas. Una vez que yo hago estos elementos, me van a quedar entonces ciertas aristas muy específicas que abordar en donde el estudiante, desde su condición diagnóstica, es decir, desde su necesidad educativa especial, les va a requerir un soporte mayor o ayudas extraordinarias, entonces yo voy a tener mucho más claro qué ayudas extraordinarias requiere mi estudiante y voy a poder aplicar entonces las consecutivas adecuaciones curriculares pertinentes y me aseguro que estas adecuaciones sean efectivas y propicien y mejoren el aprendizaje de mi estudiante. No solo quiero que aprenda, también quiero que participe, se sienta parte del contexto, digamos, afectivo en donde se desarrolla, digamos, la enseñanza-aprendizaje. Eso es el primer ancla, es la primera visión que a mí me va a permitir que todo lo que yo determine como medidas de acción digamos, pedagógicas sean efectivas, ¿sí? En el curso vamos a profundizar, por supuesto, en el perfil cognitivo de cada estudiante, vamos a mirar las barreras, vamos a ver también estrategias ajustables, digamos, al aula, por supuesto, pero en este seminario lo que buscábamos es un poquito introducir la temática, motivarles a que participen del curso y entregar también algunas sugerencias que les puedan ser efectivas o ya sea confirmarles que lo que ustedes están haciendo, digamos, responde a estos ajustes, dar algunas ideas, profundizar en otras, en sí, desde esa perspectiva un poco adentrarnos, ¿no? De manera introductoria a esta temática que es tan fascinante, que hay mucho por mirar todavía y que estamos en este proceso también de ajuste en nuestro sistema curricular. Así que con esto yo termino la presentación y sé que deben haber preguntas, es un tiempo súper cortito, a mí por lo menos se me pasó volando, no sé ustedes, pero creo que van a poder tener, digamos, una perspectiva mejor. También profundizando desde ese sentido, la PPT la tienen, no sé cómo ahí lo ven después ustedes por interno, cómo la pueden obtener. Después de ahí también la monitora les va a ayudar a ustedes a poder ver lo del certificado, ¿sí? Y eso, ¿ya? Así que vemos, no sé, preguntas, les leo en el chat, estoy leyendo, ¿sí? Me disculpo por la voz, pero en realidad estoy súper agripada, creo que anda mucha gente enferma, así que si estuve ahí un poquito media difónica, me disculpan, ¿sí? Preguntas, en general yo trato de responder por lo menos tres preguntas, así que quienes tenían preguntas, quieran hacerla ahora, levanten la mano para poder entonces determinar y eso. Entonces, lo que sí les pido que quienes vayan a hacer preguntas sean súper acotadas para que me permita también poder darle oportunidades también a más personas para consultar, porque en este momento somos casi 300 personas conectadas. Así que eso, las estoy leyendo. Gracias, gracias por sus palabras ahí en el chat. Qué bueno que les pareció interesante la presentación. Yo me quedo súper contenta. Em, listo, Ángela Chicos, dice muy claro todo, sí. No sé si hay preguntas o quedó todo claro o estamos procesando información. Ahí ustedes me dicen. Yo quedo aquí a disposición. de momento no hay personas con la manito levantada. Ah, bueno, Sandra acaba de levantar la manito, vamos a darle el paso. Sandra, Dale. ¿puedes abrir el micrófono, porfis? Ahí, Sandra. Ahí sí, ¿me escucho? Sí, Ya. súper bien. Dale, te escucho. Hola Natalia, muchas gracias por la Hola, presentación. Sandra. No, gracias a ti por estar. Ujú. Quisiera que nos dijeras más o menos algunas ideas como para poder eh, conciliar este aprendizaje cuando nuestros estudiantes tienen necesidades educativas especiales y llevarlo a que se puedan enfrentar al mismo instrumento de evaluación no ajustado, Mm, estandarizado, por ejemplo, cuando uno hace apoyo en educación media, mm, tú hablabas de necesitamos tener, si hacemos ajuste en la metodología, necesitamos hacer ajuste en el instrumento de evaluación.
pero ¿hasta qué punto? Porque también necesito prepararlos para que se puedan enfrentar al mismo instrumento de evaluación que se enfrenta en relación a, o sea, igual que sus pares y en la PAES, por ejemplo. Entonces, ¿cómo lo hacemos ahí? Yo creo que tú ya lo respondiste, Sandra. El tema es que eso es una de las grandes preguntas de los profesores de enseñanza media siempre y que básicamente es devela la falta de coordinación entre lo que se está postulando frente al sistema de la educación inclusiva y todavía las evaluaciones estandarizadas. Y esa es la realidad. Es hacer exactamente lo que tú dices. Una cosa no quita la otra. Es decir, yo en mi proceso formativo con mi estudiante adecuo, ¿sí? Voy diversificando, más que adecuar, diversifico, ¿sí? Le entrego una posibilidad variada de formas de entregar la información de forma que ellos expresen lo que saben, ¿sí? Eso lo hago en el diario. Pero obviamente entiendo que los estudiantes cuando tienen que dar las pruebas de selección universitaria van a tener una prueba básicamente igual, ¿no? Las modificaciones son muy pequeñas. Lo preparo también para eso, ¿sí? Entonces esa persona va a tener que participar en los mismos ensayos de la PAES, como el resto de los estudiantes. Lo que tú puedes hacer es utilizar ese formulario. Yo sé lo que ha sido efectivo, es que esos formularios, ¿cómo se llaman estos los formularios que sirven como previos para, que son muy similares a la prueba real? Trabajarlos de manera secuenciada con los estudiantes que puedan presentar alguna condición de discapacidad. Eso, gracias, Ani, con los ensayos. Muchas gracias. Esa era la palabra. Los ensayos, ¿no me escuchas? Sí. Allá. Los ensayos son los que tú puedes ir adaptando o ajustando, mejor dicho, de la manera en que los estudiantes puedan aplicarlo de la forma más autónoma, ¿sí? Si hay un ensayo que contiene, no sé, 30 preguntas, no tienes que trabajar el ensayo completo, lo vas haciendo secuenciado, ¿sí? Vas haciendo una mediación frente al proceso y vas enfrentando al estudiante con el mismo ensayo que va a tener después. Lo que pasa es que a veces confundimos y creemos que porque yo estoy haciendo un ajuste a su evaluación, no estoy trabajando en las competencias necesarias para que el estudiante se pueda enfrentar a la evaluación de la PAES, ¿sí? Y no tiene que ver, digamos, con eso, ¿sí? Lo que yo tengo que pensar en esto, Sandra, ¿cuáles son las competencias que se les solicita a los estudiantes tener para acceder a ese ensayo, a esa prueba PAES? ¿Qué competencias están a la base? Procuro que esas competencias el estudiante las desarrolle. ¿Se entiende? Me focalizo en eso, no en el instrumento en sí, sino que esas competencias él las tenga, ¿sí? Y eso le va a permitir al estudiante poder enfrentarse de igual manera al instrumento, ¿no? Pero una cosa no quita la otra. El que yo haga ajustes en la evaluación, es decir, le entregue variabilidad o haga una adecuación de la evaluación, no va a quitar que yo desarrolle la competencia que le va a permitir desarrollar la PAES, ¿sí? Porque si no, lo que tendríamos que hacer es no hacer ninguna adecuación y eso va en contra de lo que hoy día nos solicitan, ¿sí? El hacer una adecuación antes no les va a quitar, no los va a limitar, ¿sí? Básicamente, ¿ya? Eso. Gracias. A ti, Lo profesora otro Luz. también, Dime, dime. hay adecuaciones, hay ajustes en el tiempo y hay preuniversitarios que realizan ensayos adecuando el tiempo, pero ahí es como una espada de doble filo porque de repente tales preuniversitarios emblemáticos hacen ¿Ah? ensayos con un 50% más de tiempo para estudiantes que tienen déficit atencional, etcétera, pero el DEMRE es muy minucioso en aceptar esos ajustes. Entonces, cuando van a rendir los Mm, ensayos, lo rinden con ajustes y luego del DEMRE no les aceptó los ajustes sí, y también eso requiere una preparación extra, porque si van a tener más tiempo, tenemos que prepararlos para que ese tiempo no los canse y sí les sirva para poder utilizarlo bien en responder ya. adecuadamente. Sandra, pero ¿cuál sería la lógica de aquello? O sea, yo encuentro que esa no es una buena estrategia, es mi percepción personal, ¿no? Darles más tiempo para desarrollar. No, no es más natural y más eficiente que yo les enseñe desde un principio a optimizar bien el tiempo en todo lo que hagan dentro del sistema, digamos, de clase, que va a desarrollar la conceptualización del tiempo mejor y les va a permitir ser más eficiente al desarrollar la PAES, ¿sí?
porque el tiempo para él va a ser prácticamente el mismo que el resto de los compañeros, ¿no? Ahí no se van a hacer ajustes significativos. Por eso que es importante trabajar la noción del tiempo, ¿cierto? Para que cuando ellos tengan que dar este instrumento, entiendan que cada ítem va a tener aproximadamente, no sé cuántas horas son es 1 hora y algo, o casi 2 horas por prueba, Sí, creo, son ¿no? Un poco como más. 2 horas y media, dos Ya horas y 2 horas y media. media, bueno, que él sepa que 2 horas y media, ¿cómo se llevan en la práctica? Bueno, cuando yo hago los ensayos tengo que trabajar el tiempo con ellos, ¿sí? Pablo, mira, 2 horas y media que tienes para esto requieren que tú trabajes el ítem 1, 2 y 3, 4, 5 y 6, darles estrategia para que hagan que el tiempo sea más favorable para ellos, ¿entiendes? Ahí estoy haciendo un ajuste razonable del instrumento, pero el darles más tiempo no. Claramente no es efectivo porque eso no se permite, no está válido como un ajuste dentro del ministerio, ¿sí? Lo Entonces hace el ahí, DEMRE, lo hace, otorga un cincuenta sí, por pues, ciento pero es más de que tiempo. pero básicamente tampoco se torna tan efectivo, ¿no? Porque es un 50% del tiempo más bajo una presión, en que ya Exacto. todos están terminando, ¿se entiende? Entonces, por eso te digo que no sé si asegurarnos solo con esa estrategia es efectivo. Yo lo que hago es enseñarle antes a optimizar el tiempo y a Claro, entender en qué consisten 2 horas y media, a entregarle qué bueno. estrategia para que esas 2 horas y media sean efectivas, ¿sí? Eso. Gracias, Sandra. Profesora Lucía. Profe, ¿puedo abrir el micrófono, porfa? No sé si se escucha ahí bien. Sí, se escucha perfecto. Bien. Muy buenas tardes, profesora, compañeros Hola, también. Lucía. Mire, mi consulta tiene que ver asociada a lo que comentaba Sandra recién respecto a las adecuaciones que se hacen a estos estudiantes, sobre todo el tema de déficit atencional, ¿Mm? por distintas razones. La primera es que a mí me sucede mucho que los niños conmigo se escudan en el diagnóstico. Y suena muy feo ¿Ya? decirlo, ¿Mm? pero es efectivo. Por ejemplo, tengo un estudiante que lo tenemos sentado adelante porque tiene un déficit atencional bastante pronunciado, ¿Mm? que la estrategia más efectiva con él es toda la evaluación hacerla de forma oral. Sin embargo, yo soy profesora de ciencias. Yo necesito trabajar habilidades de método científico bastante específicas y la mayoría de ellas Mm. no las puedo trabajar porque la excusa es, no, es que yo no entiendo, es que mi diagnóstico, es que yo no me puedo concentrar. El estudiante habla toda la clase, Mm. todo el tiempo. No pasa un minuto que no se voltee, se cambie de asiento, se mueva, no trabaje, quede a medias. Mi mayor logro es lograr que yo hago una pizarra en toda la clase, justamente pensando en que ese curso tiene una alta porcentaje de neurodivergencia. ¿Mm? Los videos no me sirven porque se desconcentra más. Si yo explico, dice, no entiendo, no entiendo, no entiendo. Les Mm. hago guías con imágenes, con resúmenes, les coloco mapas conceptuales y ninguna estrategia me ha funcionado con este estudiante, que no tiene un mal comportamiento, no es un estudiante desafiante, sin Claro, no embargo, es es un disruptivo. ¿Mm? estudiante que es totalmente dependiente. Y en el caso de nosotros, que como ser profesores de asignatura, no las clásicas lenguaje y matemática, no nos corresponde por ley el apoyo psicopedagógico. No tenemos este bloque para hacer las planificaciones específicas, sino que más que nada uno busca el espacio cuando se encuentra el colega, una sugerencia prácticamente de pasillo. Mm. Entonces nuestra interiorización del caso es muy por encima. Mm. Y en este caso yo pienso en él en concreto, porque es el que más me preocupa, pero tengo por lo menos, por lo bajo, unos 80 niños con necesidades educativas especiales, que me implica hacer adecuaciones de distinto tipo y no dan los tiempos. Entonces, por una parte tengo que mediar entre el diagnóstico, por otra parte tengo que mediar entre conocer al estudiante, vincularme, ver cómo contactarme con él para empezar a enganchar, pero también me preocupa que todo ese trabajo que hago para yo llegar a él ha Sí. hecho que durante toda su trayectoria académica este estudiante dependa de que esté siempre un profesional al lado traduciéndole, explicándole o facilitándole, cuando él tiene que desarrollar la autonomía, porque es lo esencial en la enseñanza media. Ya. Sí, yo entiendo y disculpa que te interrumpa, Lucía, pero Esa era mi ya, pregunta general, como ya, estrategias para él.
Sí, es bien difícil poder responder porque es un contexto bien complejo, ¿no? O sea, yo no sé si yo te pueda dar una estrategia que sea como la solución al desafío que tú acabas de expresar, pero hay otras cosas que hay que trabajar ahí, ¿no? Lo primero es que yo creo que hay muchas cosas que hoy día están todavía muy mal entendidas en los contextos educativos. Mi primera pregunta, mientras tú hablabas, es ¿quién determinó que él no puede tener otra evaluación que no sea oral? ¿Sí? Eh, que dudo que haya sido una decisión tuya solamente. Yo creo que ahí hay que preguntar, ¿no? ¿Cómo se originan las decisiones que se toman frente a atender las necesidades de nuestros estudiantes? Tú sí tienes que tener información del estudiante. Ojo, que eso de que ustedes no tienen, ustedes me refiero tú como profesora de ciencia, no tienes el apoyo, no están obligados a los educadores diferenciales a darte soporte, eso no es así, ¿ya? Yo creo que ahí hay que empezar a actualizar la mirada, no tuya, de la organización de tu establecimiento, ¿sí? Porque hoy día hay modificaciones a la ley de inclusión que establece, primero, que todos los colegios tienen que tributar a la inclusión. Eso es lo primero, es obligatorio. Y segundo, ya hoy día no está mirada el apoyo de, por ejemplo, la atención a la diversidad solo en las asignaturas de lenguaje y matemática. Eso está dada desde las adecuaciones curriculares, que estaba en un inicio planteado, pero hoy día las modificaciones de la ley establecen que las adecuaciones curriculares se tienen que establecer en todas las asignaturas que la evaluación determinen pertinente, ¿ya? Entonces yo creo que hay un tema también de cómo se van entendiendo los conceptos y el nivel de actualización de hoy día a nivel legal. Yo lo que haría, Lucía, con el estudiante es solicitarle a tu jefatura técnica que te pase la información del estudiante, que tengas una reunión con la educadora diferencial y que no sea de pasillo, porque claramente para ti está siendo complejo el poder abordar el proceso efectivo del estudiante. Hay que ver, y eso es algo, por ejemplo, que vemos en el curso, cómo impacta el déficit atencional al momento de aprender, y eso es una evaluación que si el estudiante no lo tiene, lo tiene que proveer el colegio. Es decir, si en tu colegio hay PIE, las educadoras diferenciales tienen que aplicar una evaluación psicopedagógica a ese estudiante para saber cómo está afectando este perfil cognitivo a su proceso de aprendizaje, es decir, cómo aprende, qué áreas tiene potenciadas, qué áreas hay que atender. Ese mapeo a ti te va a dar información importante de cómo trabajar, porque eso de que solo él tenga evaluación oral, no sé de dónde surge, ¿sí? Porque al contrario, ellos tienen muchas más probabilidades de ser efectivos, no solo al expresarlo verbalmente, sino que al entregarlo en un esquema, ¿cierto? Y obviamente que van a haber elementos de tu malla curricular que no se puedan solo evaluar desde el oral, tienen que haber también, tienen que jugarse otras competencias ahí. ¿Quién determinó esa decisión? ¿Sí? Hay que preguntar qué evaluaciones hubo al respecto, qué información tú tienes. Yo lo que haría en tu situación es trabajar diversificación, es buscar estrategias de diversificación que te van a ayudar para todos los estudiantes, no solo centrado en él, porque yo siento que ahí sí hay un tema de entender el perfil cognitivo y entender el proceso de atención a la diversidad que yo creo que está un poco complejo, ¿sí? Eso Disculpe, lamentablemente no te puedo dar una receta clave, pero por ahí tendríamos que partir, ¿sí? igual le agradezco, profesora. Solamente para precisar, me expresé muy mal ahora que lo reflexiono. Em, es que me refería a que a los profesores que trabajamos a través de SLEP, dentro de nuestra carga horaria no tenemos un bloque para poder hacer adecuaciones curriculares. Sí, Entonces, de las 5 horas que yo tengo 44 horas. De las 44 horas tengo las 5 pedagógicas para la planificación y revisión de todo el material y ninguna en específico para poder triangular con el equipo multidisciplinario que en este caso este año sí tenemos. Em, y ni qué decir ya. el sistema particular subvencionado donde hay menos. Ahí sí que no existe nada. Sí, Entonces es sí, bastante yo creo que complejo. tiene que ver, sí, Lucía, yo creo que tiene que ver con estos ajustes que todavía están complejos en este sentido, ¿sí? Ya, lamento no poder extenderme más contigo para poder ver si que alcanzo otra, porque ya estamos súper pasaditos del tiempo, si no,
Estoy tratando de ver algunas que ponen dentro de, bueno, muchas de las preguntas que ustedes hacen, desde qué edad se evalúan, cómo podemos aplicar ciertos ajustes, bueno, eso lo vamos a ver en el curso de manera más específica, así que las invito a que puedan participar. Macarena, creo que es Maca Vivar, bien precisa la pregunta, si es que estás ahí, y ya contigo cierro para que pasen al sorteo. Me parece que no está Maca, ¿no? No, Que tal no ella la... bajó la ¿Mm? mano. Ah, A ya. lo mejor tenía la Ajá. misma pregunta que una de las compañeras. Ya, estoy observando entonces y preguntaban también mucho, y esta es la última que respondo, en torno a cómo se trabaja frente al grupo curso cuando hay estudiantes de, por ejemplo, con estas condiciones diagnósticas. Eso se trabaja primero colaborativamente con la familia, con los profesionales externos. Hay familias que a veces quieren resguardar los diagnósticos, ¿sí? Y ahí, en ese sentido, nunca se trabaja en torno del diagnóstico, ¿sí? Es decir, si yo tengo un estudiante, tengo a Felipe, que tiene FIL, funcionamiento intelectual limítrofe, Felipe es Felipe, primero, ¿sí? Es un estudiante que tiene características, potencialidades, pero que además, ¿cierto?, convive con ciertos elementos distintivos, y ahí uno va trabajando y va diciendo, bueno, dentro de la diversidad funciona mucho trabajar así. Todos somos distintos, hay diversidad, hacer, por ejemplo, actividades que nos permitan ver que todos podemos resolver un problema de manera distinta, por ejemplo, y explicarlo desde ahí, que al momento de aprender van a haber estudiantes que se van a enfrentar al aprendizaje de manera diferente y que van a requerir algunos apoyos más que otros frente al proceso escolar, ¿sí? Y que eso va a pasar en la sala de clase. Van a haber estudiantes que van a requerir ciertos ajustes versus otros que no van a requerir aquello y trabajar desde el proceso, digamos, de la diversidad, de la diversificación, pero nunca centrarnos en la condición diagnóstica de un estudiante, ¿sí? Porque eso es complejo, ¿no? Porque finalmente vulneramos un poco también los derechos de nuestros estudiantes y además que principalmente seguimos etiquetando, ¿sí? Y lo importante es que el diagnóstico, si bien es parte mía, no es identitario, ¿sí? Yo no soy el diagnóstico es parte de mí, pero una parte, ¿no? Pequeña o significativa, pero es una parte de todo lo que a mí me compromete y me conforma como persona, ¿sí? Eso. Los dejo porque tienen que empezar el sorteo. Gracias por la cantidad de preguntas, por el entusiasmo, por el feedback. De verdad, les agradezco mucho a todos. Y alguien me preguntó, solo con esto termino, alguien me preguntó por los estudiantes universitarios. Bueno, ahí hay harta información al respecto. Si quieres, escríbeme. Voy a dejar aquí mis datos como que por si me quieren contactar, escríbeme específicamente para eso y ahí nos podemos poner en contacto y yo te puedo entregar también ahí material, ¿ya? Porque eso ya es otra arista, ¿sí? Eso. Gracias, que estén muy bien, que tengan un increíble día mañana, que tengan un excelente año laboral, a generar comunidad. Yo creo que los profes tenemos que trabajar muy de la mano para poder también trabajar frente a todos estos desafíos que tenemos. Así que les dejo ahí mi contacto, gracias por la participación y suerte en el sorteo. Sí, espero que nos volvamos a topar en el curso, las espero ahí en el curso o que nos volvamos a encontrar en otra oportunidad. Que estén muy bien. Chao, Gracias, chao. Buenas profe. Chao, noches. hasta luego. Gracias a ustedes. Chao, chao. Chicos, y ustedes no se vayan, vamos a pasar a la dinámica del sorteo y luego procederemos a la certificación. Vamos a pausar la